provocar una explosión en el socavón de una mina y acabar con la vida de 9 trabajadores. ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando con el Estado? Está renunciando a su responsabilidad. No puede permitir que haya zonas liberadas donde el liderazgo y la autoridad lo imponen o las imponen los informales, actividades ilegales que en muchos casos, como hemos visto, cuentan con una complicidad por parte del Congreso, que extiende y prolonga normas que favorecen precisamente estas zonas liberadas. Está con nosotros el señor Alfonso Bustamante Cani, presidente de CONFIEP, con quien veníamos conversando sobre qué hacer y cómo así deberíamos empezar a actuar y dar un giro finalmente a la inacción que estamos viendo del Estado para permitir que situaciones como esta se puedan repetir y que finalmente terminen de expulsar a los pocos inversionistas que apuestan todavía por nuestro país, en tiempos en que necesitamos ofrecer todas las garantías precisamente para atraer esa inversión. Señor Bustamante, bienvenido a Ampliación de Noticias. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Lo primero que quiero dar es mi sentido pésame y la solidaridad a las familias de los 9 fallecidos y a todos los heridos por este execrable atentado contra las personas. En realidad, hemos visto, esto ha sido un asesinato a trabajadores peruanos honestos de una unidad minera, ¿no? Y han sido masacrados en un socavón. Sí, verdaderamente terrible. Ahora, el señor de la Flor, no sé si lo habrá escuchado, nos decía que acá hay un problema institucional, que es la creación de este registro para la formalización minera, que lleva años pendiente y que se ha convertido, nos dijo él, por buenas que hayan podido ser las intenciones inicialmente, de una patente de corso para los mineros ilegales. ¿Qué es lo que la CONFIEP plantea para acabar desde el punto de vista institucional con este problema? No se trata solamente de reprimir, que es necesario, se trata de diseñar un modelo para que exista eventualmente minería artesanal, pero que respete las leyes y que respete sobre todo el ambiente. Perfecto. Claro, muchas gracias por dirigir la pregunta así, porque para solucionar este problema hay que entenderlo primero. Y hay que entender que primero el Perú es un país minero, eminentemente minero, tiene muchas posibilidades y tiene un sector de minería que es hiperregulado. Absolutamente tiene hoy las mejores prácticas operativas que puedan haber en cualquier lado, pero convive con una minería informal, ¿no? que tiene pues, menos requisitos, menos prácticas. Para eso y para tratar de regular a la minería informal, se pusieron unas vallas muy bajitas para la actividad minera, lo cual resulta ser incompatible con la operación en sí y más bien ha abierto la puerta a que los ilegales se apoderen de territorios a la fuerza, con violencia, con asesinatos. Ahora hemos visto asesinatos en una empresa formal donde hay mucha bulla, pero hay asesinatos todos los días en la minería informal. La selva, en la zona de Bahuaja-Sonene, una reserva natural en Madre de Dios, se han perdido miles de hectáreas desforestadas, pero también ahí rige la ley de la selva. Lamentablemente, el Estado peruano ha perdido soberanía en estos lugares. Ya se había declarado el estado de emergencia, ya se había porque ya se había atacado en Patás en el mes de julio a la mina, con lamentables pérdidas de vidas humanas también. Entonces se declara estado de emergencia, se mandan efectivos militares, claramente no los suficientes, y aún así los criminales pueden seguir avanzando y con más ímpetu todavía. Hemos llegado a un estado de violencia donde vemos efectivamente pérdida de soberanía. Entonces necesitamos hacer un trabajo integral. Primero, recuperar
recuperar los terrenos cedidos a la criminalidad es fundamental. Pero después viene, ¿qué podemos hacer para regular esto? Ahí requiere no solamente el concurso del Congreso o del Ministerio de Energía y Minas, sino de todos, de la actividad privada también. Hay que entender cómo funciona esa cadena de valor de la minería. Una vez que se extrae el mineral y se refina, hoy día, por el bendito Reinfo, pueden haber refinerías pseudoformales, pero que reciben todo el mineral de la ilegalidad, todo bañado con sangre. Una vez que esto es transformado en oro, esto acá es difícil de darse cuenta si es oro bañado en sangre o no. Por eso es que requerimos todo el concurso de todos los actores de la cadena, desde los refinadores, comercializadores, los camiones de seguridad, las instituciones financieras, no, todos. Ahora, lo que es impresionante cuando uno lo escucha a usted o escucha antes al señor de la Flor, es como un Estado sobreregula a las empresas formales, a la inversión, digamos, que con todas las de la ley invierte, apuesta, y por otro lado es tan permisiva con la actividad informal o ilegal. Es un sistema bipolar. Bipolar, donde uno no entiende cuál es la visión, qué es lo que se quiere. ¿Esto es desconocimiento, es ineptitud o estamos hablando aquí de corrupción, por ejemplo? Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Yo creo que hay las dos cosas, por supuesto que hay las dos cosas. Mientras más regulados estemos, da más espacio para la corrupción. Ese estado bipolar no solamente funciona en la minería, sino en todas las actividades económicas. Cuando vemos que convive un comercio que intenta ser formal, pequeño, mediano o grande, ¿no?, con el 85% de los otros comercios informales, donde ya no entra ni la SUNAFIL, ni nadie a regular, ¿no? O si entra, mágicamente pierde eficacia, se presta evidentemente a la corrupción. En el caso de la minería es más grave porque es descentralizado, se requieren explosivos para trabajar y hay batallas campales por territorio, es una lucha por territorio donde inclusive los mineros informales, ¿no?, también tienen que luchar contra los ilegales. Por eso, hoy por hoy usted le puede decir al público claramente que hay zonas que están en manos de actividades ilegales donde el Estado no actúa, no interviene, a pesar incluso de una declaratoria de emergencia. Han pasado 24 horas de lo ocurrido en Patás. No sé si usted ha escuchado un plan o una toma de decisión contundente, un pronunciamiento del Ministerio del Interior, del Ministerio de Energía y Minas, de la propia Presidenta de la República, que son los encargados. No solo no hemos escuchado eso, sino sabemos a ciencia cierta que en este momento, mientras hablamos, todavía hay mineros ilegales metidos dentro de la concesión, dentro de las operaciones en este momento, poderosa. 24 horas después del ataque. Así es. Todavía sí. Señor Bustamante, yo le ruego que nos espere un instante, vamos a una pausa después de la cual queremos completar este tema de la criminalidad ligada a la minería ilegal, pero también hablar sobre otros temas como promoción agraria y la situación del empleo en Piura, que son temas sobre los que se ha pronunciado usted durante los últimos tiempos. Hacemos una pausa, retomamos más bien nuestra conversación con el presidente de la Confederación de Instituciones Empresariales del Perú, CONFIEP, el señor Alfonso Bustamante. 21 minutos, retomamos Ampliación de Noticias y nuestra entrevista con Alfonso Bustamante Cani, presidente de CONFIEP, a propósito de lo ocurrido el día de ayer en Minera Poderosa, en Patás. Pero además hay otros temas que habían quedado pendientes y quisiéramos aprovechar sobre el tema de la promoción, por ejemplo, que usted venía a explicarnos también, señor Bustamante. Sí, muchas gracias. Estamos en recesión, tenemos que reactivar. El gobierno ha dictado una serie de medidas, ¿no?, de reactivación. ¿Son buenas, malas, regulares? En un principio han sido bastante decepcionantes por su impacto. El Congreso aprobó en la Ley de Presupuestos algunos mecanismos que en el caso de la promoción agraria, que viene de un embate muy duro y con muchísimas pérdidas económicas y con resultado del fenómeno del Niño, que ya
ya llegó, no es que lo estamos esperando, nos ha atacado durante todo el invierno, pero ha dictado una serie de normas que podrían ser muy buenas y yo quiero creer que tienen la intención realmente de ser promotoras a la inversión, pero están hechas con una redacción tan compleja que deviene en un análisis profundo legal, devienen en absolutamente ineficaces. Entonces, o sea que no van a tener ningún impacto. Con lo cual, creo que amerita una revisión a la redacción de esos artículos y para que logren lo que realmente, para lo que han sido creadas. Quiero hablar de dónde venimos en este momento en el sector agrícola. El calentamiento de las temperaturas en los inviernos han sido desastrosos para el agro. Hay una pérdida de producción en el mango de un 80% de lo que se pensaba producir. El mango se produce principalmente en Piura, ¿no? Y 200.000 personas del agro de Piura dependen del agro, el principal de los cuales en esta época es mango y uva y limón, ¿no? Estos han perdido productividad, o sea que los cosechadores que piensan entrar a trabajar hoy día no se les va a contratar porque no hay nada que hacer. Tenemos algunas propuestas. ¿Cuáles son esas propuestas? La propuesta para la inmediatez de solucionar el tema del empleo que da el agro hoy día y ante la inminencia de una llegada del niño y ante la baja reacción hasta ahora de la prevención, ¿no? Hay un montón de gente que necesita trabajo, hay un montón de movimientos de tierras que necesitan ser descolmatados, ¿no? Tenemos la oportunidad de generar ambas cosas, ayudar a acelerar esa descolmatación. Esto ha sido entregado, el gobierno le delegó en el ANA recientemente esas actividades y quiero decir que hemos visto importantísimos avances. Bueno, es una buena noticia. Una palabra rápida porque ya el tiempo nos está venciendo sobre el barrio chino en Ica, por favor, que es la otra gran región exportadora de agricultura del Perú. Así es, gracias. Hemos visto en los últimos días unos intentos de toma de la carretera otra vez en Barrio Chino. Hemos visto movimientos inusuales. En Barrio Chino se propone hacer una olimpiada donde llegan muchachones fuertes de Bolivia en la época que además sabemos que es la campaña agrícola de la uva, la época más importante para Ica, y acumulación de piedras en el camino. Lo que pedimos a las autoridades es una declaratoria de emergencia de la red vial nacional. ¿Eso qué permite hacer? Permite hacer actos de prevención. De acuerdo. Y por favor, lo único que me queda decir es retomemos la inteligencia. Con inteligencia vamos a prevenir ataques tanto en Poderosa, tanto en las minas, en la selva, como en Barrio Chino, en Piura y en Virú. Alfonso Bustamante, muchísimas gracias por su presencia, por sus explicaciones y las advertencias que nos está dejando. Que tenga usted muy buenos días. Buenos días.